Bienvenidos a Ecos de la Historia. En este podcast nos planteamos la siguiente cuestión. ¿Y si gran parte de lo que la cultura popular nos ha enseñado sobre los esclavos romanos fuera un mito? Olvida por un momento las imágenes de cadenas constantes y muertes prematuras, porque las antiguas lápidas nos cuentan hoy una historia fascinante y muy distinta. Descubre cómo en la Hispania romana esta población, que fue el auténtico motor de la economía en minas, ciudades y campos, compartía en realidad los mismos riesgos, el mismo entorno y, sorprendentemente, una esperanza de vida y unas pautas de supervivencia casi idénticas a las de los ciudadanos libres. Y, tomando esa misma idea como punto de partida, en la inmersión detallada de hoy vamos a rastrear las pistas que quedaron grabadas en piedra. O sea, vamos a diseccionar toda esa evidencia epigráfica, las inscripciones y lápidas de las antiguas provincias de Hispania, ya sabes, la Baética, la Lusitania y la Citerior. Claro, porque el objetivo de este análisis profundo no es, digamos, leer nombres sin más, sino reconstruir la demografía, los oficios y toda esa jerarquía tan compleja de esclavos y libertos. Exacto. Se trata de desmontar mitos con datos empíricos. Pero a ver, para entender este rompecabezas, supongo que tenemos que empezar por la base, ¿no? Totalmente. Para saber qué hacían a diario o cómo ascendían socialmente, primero tenemos que entender cuánto vivían y, sobre todo, de qué morían. Ya, sentar las bases poblacionales. Eso es. La demografía es el lienzo. Sin entender a la población, cualquier teoría sobre su trabajo es pura especulación. Vale, pues empecemos por los cimientos, porque los números que salen de estas inscripciones son un golpe de realidad tremendo. Ya lo creo. Analizar unas 230 inscripciones con edades exactas de defunción en Hispania, la cifra destruye el imaginario del cine. Sí, por completo. La esperanza de vida media rondaba los 30 años y medio. Por zonas, 26 en Lusitania, 30 en la Citerior y unos 35 en la Bética. Pero, a ver, 30 años me parece una condena de muerte rapidísima. Claro, cualquiera lo pensaría. O sea, parece que demuestra que los mataba el trabajo forzado. Es una reacción lógica desde nuestra perspectiva, pero ahí está el error de contexto. Si miramos la curva de mortalidad, las muertes se concentran sobre todo entre los 10 y los 39 años. Luego caen en picado a partir de los 40. Ya. Y resulta sorprendente que esta demografía es, punto por punto, asimilable a la de la población libre del imperio. Fíjate, o sea, morir a los 30 no era por estar encadenado a un arado. No, era la norma general. El comportamiento de la población esclava es un espejo de los ciudadanos libres. Vale, entonces no era el látigo, era el entorno. Pero, ¿cómo funcionaba eso exactamente para que cayeran a la misma velocidad? Pues por una razón puramente epidemiológica y urbana. Las condiciones de salubridad, la propagación de infecciones en ciudades muy densas e incluso el agua de los acueductos igualaban el riesgo. Claro, un virus o una bacteria en el agua no distingue de estatus jurídico. Exactamente. El riesgo de letalidad era idéntico para el sirviente que para el patricio. La enfermedad actuaba como un igualador social implacable. Resulta súper revelador. La biología no entiende de clases. Pero oye, aquí la cosa se pone aún más llamativa, con otro dato de las lápidas. El tema de la ratio de sexos. Ah, sí, eso es crucial. Porque al contar los registros hay un 64% de hombres frente a un 36% de mujeres. En la Citerior, por ejemplo, 208 varones y solo 118 féminas. Claro, cualquiera que escuche esto pensaría en un escenario oscurísimo, en plan, infanticidio masivo de niñas. Y es un salto que mucha gente da, pero... Es que es como si miramos las estatuas de una ciudad de hoy, vemos solo a señores con traje, y deducimos que no había mujeres, en vez de preguntarnos quién pagaba el mármol. Esa analogía es perfecta. Plantear un infanticidio sistemático basándonos en eso es un error metodológico que la investigación actual refuta por completo. Vale. No es una ausencia demográfica real, es un sesgo brutal en lo que llamamos la cultura conmemorativa. Ya. Es que morir es gratis, pero que te recuerden cuesta dinero. Claro, grabar una lápida de mármol costaba un dineral. Las esposas o hijas esclavas a menudo no aparecían porque la lápida la pagaba el esposo o el padre. Y ellos eran los que manejaban el dinero, claro. Eso es, usaban el peculium, el peculio, esos ahorrillos que les permitía el amo. O a veces pagaba la lápida el propio amo o un gremio de trabajadores, que solían ser varones. O sea que la invisibilidad refleja una jerarquía económica, no un exterminio de niñas al nacer.
Totalmente. Ellas estaban ahí trabajando igual, pero el sistema casi nunca financiaba su recuerdo. Vale, si la supervivencia era igual por los patógenos, y lo del género es un espejismo económico, tenemos que hablar de los números totales. ¿Cuántos esclavos había realmente en Hispania para sostener esta maquinaria? Pues el análisis calcula que la población total, sumando esclavos y libertos, rondaba los 405.000 individuos, Madre mía. que viene a ser un 9% de la población total de Hispania, estimada en 4 millones. Vale, un 9%. Sí, un dato crítico porque queda muy lejos del 20 o 30% que había en Italia, que era el núcleo del imperio. Desde una visión macroeconómica, este 9% era sostenible para mantener la productividad sin colapsar. Pero a ver, vamos a analizar esto un momento. 405.000 personas, un 9% de la población. Es una masa humana gigantesca que requiere un reemplazo constante por la alta mortalidad. Claro. Y si nos situamos en el Alto Imperio, es decir, desde finales del primer siglo antes de la era cristiana, hasta principios del siglo III de la era cristiana, las grandes guerras de conquista ya habían terminado. Exacto, no había botines de guerra. Roma ya no traía cautivos a miles desde la Galia. Entonces, ¿cómo llenaban ese vacío? Es una deducción lógica. Al secarse esa fuente primaria, el sistema tuvo que mutar hacia la reproducción natural. Y aquí entra el Berna. El esclavo nacido en casa, ¿no? Eso es, el Berna que nacía en la finca del amo. Durante mucho tiempo se pensó que esto sostenía todo el sistema imperial, pero los datos nos obligan a desmontarlo. En Hispania, los Berna apenas suponen el 16% de los registros. Ostras. Unos 120 casos en las lápidas. Pero es que las matemáticas tienen un agujero enorme ahí. Un 16% no mantiene a 400.000 personas generación tras generación. Si no había guerras y los nacimientos no daban abasto, ¿de dónde salían? Pues de una red mucho más oscura. El sistema necesitaba 3 pilares adicionales. Primero, los expositi. Que son los niños abandonados, ¿verdad? Eso es, los niños abandonados. Sin red social, el abandono era masivo. Quien los recogía tenía derecho a criarlos como esclavos para amortizar el coste. ¡Qué barbaridad! Segundo, las autoventas. Personas libres que, acorraladas por las deudas, se vendían a sí mismas o a sus hijos para no morir de hambre. Madre mía, venderse por supervivencia. Sí. Y tercero, aunque cesaran las grandes guerras, seguía habiendo un comercio exterior continuo con las tribus de fuera de las fronteras. Ya veo. Y claro, saber que necesitaban esa red de reposición nos lleva a pensar en el día a día. Si apenas pasaban de los 40 años, ¿en qué se dejaban la piel? Porque siempre pensamos en minas o en gladiadores. Es lo típico, sí. Y lo de la arena tiene su miga. Totalmente. En la Beética predominan los murmillos, Ah, sí. que eran esos gladiadores fuertemente armados con escudo grande, y los traex o tracios, armados con una espada curva y más ágiles. Pertenecían a escuelas imperiales centralizadas, Las escuelas de entrenamiento, exacto. como el Ludus Neronianus, traídos desde Capua, o el Ludus Gallicus et Hispanus, en Barcino, la actual Barcelona. Pues mira, analizando estos gladiadores, vemos un detalle que rompe nuestra visión del riesgo. La edad media de muerte documentada era de 27 años. Espera un momento. 27 años encaja perfectamente con la esperanza de vida general de la que hablábamos. O sea, vivían lo mismo que el resto de la gente. Literalmente lo mismo. Morían en la arena o por infecciones, claro. Pero, y esto resulta asombroso, al ser una inversión tan cara para el dueño, recibían mejores cuidados que los libres. Fíjate. Tenían una dieta hipercalórica para tener una capa de grasa contra los cortes, tomaban cenizas de hueso para fortalecer el esqueleto y gozaban de la mejor asistencia médica. Increíble. De hecho, hay muertes por causas naturales. Tenemos el epígrafe de un auriga, un conductor de carros, llamado Eutiches, que no murió en el circo, sino de una enfermedad, postrado en su cama. O sea que el gladiador estaba infinitamente mejor alimentado y atendido que el campesino libre que le aplaudía. Menuda ironía. Desde luego. Pero la epigrafía también muestra que no todo era fuerza bruta. Había roles muy intelectuales. Por ejemplo, en Augusta Emerita tenemos a Atimetus, que era un medicus, un médico esclavo, instruyendo a su discípulo Nozus. Exactamente. O en Tárraco el caso de Agatocules, que era inaurator, es decir, dorador, un artesano que aplicaba pan de oro. O sea, el amo era como una agencia de colocación de talentos. Totalmente.
Pagaba la formación médica y luego alquilaba sus servicios por un beneficio altísimo. El retorno económico justificaba cada sestercio, era mercantilizar el talento. Y esto se ve a escala macroeconómica también, donde delegaban responsabilidades gigantescas en las minas. Ah, claro, la minería. En Cartago Nova, la actual Cartagena, tenemos a esclavos como Albanus. Él no picaba piedra a oscuras, actuaba como dispensator. El tesorero. Eso es, tesorero y contable principal de grandes corporaciones como la Societas Montis Ficariensis, la Sociedad Minera del Monte de Fícaro. Un esclavo auditando balances y autorizando pagos. Un dato asombroso pararse a imaginar eso. Un esclavo auditando cuentas y dando órdenes a contratistas libres. Y pasaba igual en la alfarería del Valle del Ebro. Sí, sí. Encontramos a Flaccus y Bilaque, técnicos fabricando morteros. O a Vernaculus, en Abelterium, que ponía su marca personal en las tégulas, tejas, y en los láteres, o ladrillos. Es que tenían un poder de decisión tremendo. Esto nos obliga a mirar dentro de la domus, de la mansión romana, para entender esta escalera corporativa. No todos eran iguales frente al amo. ¿Qué va? Pensar que eran una masa homogénea es un error. En la cúspide tenías una pirámide de mando estricta. Sobre el terreno estaba el Vilicus, el capataz rural, que supervisaba cuadrillas y compraba suministros. Pero no cerraba negocios grandes, ¿no? No, no tenía autorización financiera para eso estaba el dispensator, el tesorero urbano, que era la mano derecha del dominus, del señor. Claro, el que tenía la llave de la caja. Pero, a ver, para que un esclavo, que legalmente era una cosa, pudiera firmar contratos o manejar fortunas, el derecho tuvo que inventar mecanismos, ¿verdad? Por supuesto. El dispensator operaba bajo la actia istitoria, que era una acción comercial, o mediante el permissus domini, el permiso explícito del amo. Vale. La actio institutoria venía a ser como una tarjeta de crédito corporativa. Exactamente. El esclavo firmaba, pero el riesgo y los fondos caían sobre el patrimonio del amo. Los senadores no querían mancharse las manos con el comercio diario, así que usaban a los esclavos como escudos legales. Pero esto tenía un reverso durísimo. Antes de liberar a un administrador, el amo le hacía una auditoría implacable. Como faltara un sestercio, adiós libertad. Ni un sestercio podía faltar. Y además, este poder delegado generaba una opresión brutal, pero horizontal. ¿A qué te refieres con opresión horizontal? A que el poder se ejercía de esclavo a esclavo con mucha violencia. Tenemos un caso arqueológico sumamente asombroso en una teja de Villafranca de los Barros. Ah, sí, la inscripción en la arcilla. Exacto. Antes de cocerse, alguien grabó cómo un amo ordenaba a su Vilicus nigerianus castigar severamente a una esclava llamada Máxima. ¿Por qué la castigaban? Pues resulta que Máxima, usando cierta autoridad sobre sus iguales, forzó sistemáticamente a trabajar a otra esclava embarazada. El esfuerzo provocado por Máxima llevó a la muerte de la esclava y de su bebé. Es un documento crudo de cómo se oprimían entre ellos para cumplir con las cuotas. Escalofriante, de verdad. Los oprimidos oprimiendo a los de abajo. Y claro, viendo a esta élite de administradores, uno piensa en su futuro. Cuando pasaban la auditoría y lograban ser el libertus, el liberto. Ah, la ansiada libertad. Cualquiera diría que con esa experiencia, al quedar libres se hacían magnates en la sociedad civil. Pues esa es la idea romántica que la epigrafía destruye sin piedad. Tras cruzar los datos de Hispania, hay una ausencia total de libertos en altos cargos administrativos de la domus. ¿Ah, sí? En el instante en que ganaban la libertad jurídica, dejaban de ser propiedad y perdían inmediatamente el inmenso paraguas financiero y la red de contactos del amo. O sea, ya no operaban con capital ajeno y salían al mercado sin un duro. Tal cual. Pasaban de intocables a simples autónomos intentando sobrevivir. Y los datos muestran que se refugiaban en oficios muy específicos que aprendieron en cautiverio. Sus oficios artesanales, sí. Hay lápidas de libertos presentándose humildemente como bratiarios, fabricante de pan de oro, o como sagarios, fabricante de mantos de lana. Es que la libertad jurídica no traía prosperidad, traía una desvinculación laboral que los dejaba súper vulnerables en la sociedad civil libre. Es una ironía terrible. Un talento que manejaba fortunas y tenía dieta y médico asegurado, pasaba a depender de vender un manto de lana para comer como un simple ciudadano. La ley los liberaba, pero la economía los aplastaba. Pues si repasamos todo lo que hemos aprendido hoy, el panorama desafía todo lo que creíamos saber. Vemos que un esclavo enfermaba igual que un ciudadano libre, trabajaba en las mismas alfarerías y moría a la misma edad, rondando los 30. Vemos que el sistema requería absorber a niños abandonados y gente endeudada. E incluso, al alcanzar la libertad, su realidad económica apenas variaba para bien.
Queda, por tanto, una pregunta suspendida en el tiempo para la reflexión de quien nos escucha. En un sistema tan inmensamente estratificado, implacable y monetizado como el Imperio Romano, ¿era la libertad una verdadera mejora en la calidad de vida diaria? ¿O era simplemente una brillante etiqueta jurídica, escrita con cincel, en una lápida de mármol que pocos podían pagar? Gracias por escuchar Ecos de la Historia. Si te ha gustado, suscríbete y comparte. Hasta el próximo encuentro.